Hice un video, si le dan clic a este comentario podrán ir a verlo, que habla de cómo puedes utilizar una tomografía que ya tienes para un paciente para anestesiarlo. ¿Por qué? Porque a veces pues, es difícil anestesiar la parte inferior, pero la gran mayoría se lo tomó muy a pecho y dijeron, ¿cómo una tomografía para anestesiar? Imagínense si yo pidiera una tomografía para anestesiar, sería una locura. Pero evidentemente no leen los títulos que dice, cuando ya cuentas con este recurso, utilízalo. Pero bueno, lo que voy a hablar sobre en este video es importante porque quiero que lean este comentario. Básicamente dice, oiga, debo sacarle un molar que está malito, pase a su tomografía y luego pague la extracción, ¿no? Así como este comentario, hay muchísimos que dicen que una tomografía es una exageración para un paciente. Vamos a ver algo interesante. Les voy a dar dos ejemplos, tengo muchos, pero con dos ejemplos creo que basta. Esta radiografía de esta paciente le dicen, oye, tienes raíces enanas en tus dientes, no te podemos hacer ortodoncia porque las raíces son enanas. Esto que están viendo es una panorámica. Qué bueno que le mandaron panorámica porque a veces ni mandan panorámica. Pero bueno, en esta panorámica le dijeron no se puede hacer ortodoncia. Esto que están viendo aquí es la medición que nos arroja la panorámica, ¿no? En una vista panorámica estamos en 11.65 con todo el diente, es muy chiquito, parece que tiene raíces o reabsorbidas o enanas, pero quiero que vean cómo se ve en una tomografía. Si yo lo mido así, que es como pasa el rayo de la tomografía, pues evidentemente se va a ver un diente chiquito, que es lo que vieron en la imagen pasada. Pero si yo mido esto, mira, curiosamente cambia completamente la medida. ¿Por qué será? Porque a diferencia de la panorámica, que es un corte único, bidimensional, solamente tenemos la dimensión del corte, que es pues estamos viendo una longitud aparentemente corta, pero en la tomografía tenemos tridimensionalidad y podemos ver la raíz original, y la raíz original mide 18, no 10. La diferencia es enorme. Es entre literalmente decir tienes raíces enanas a te puedo hacer una ortodoncia y corregir tu mordida. Lo mismo pasa con el diente central. Decíamos que medía 13, que estaba chiquito, pero en realidad mide 19, casi 20. Vean la diferencia, 7 milímetros de diferencia es un mundo. Es la diferencia del diagnóstico. Por lo tanto, si yo te doy un diagnóstico con una panorámica o un rayos X normal, podemos tener un gran problema. Y me podrán decir, sí, pero esto se puede medir con una radiografía inclinada o con una lateral de cráneo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta paciente nos llegó por una extracción, así como decía el comentario, ¿no? Una doñita por una extracción. Entonces nos llegó esta paciente, quería que le quitáramos este diente porque decía que pues, se le había roto la corona, se la habían puesto otra vez y se le había caído otra vez. Nunca le hicieron radiografías. Ahora fue con otro dentista que le mandó a hacer la panorámica y le dijo, no, hay que quitar esta muela, ¿no? Y nos lo remitió y le dijo, y de paso hay que hacerte una endodoncia en este diente porque al parecer se ve como una manchita negra ahí en el diente. Si ustedes lo ven en la panorámica, pues sí se ve una manchita negra y dices, bueno, pues sí, definitivamente podría ser una lesión, igual y vamos a tomar una radiografía para ver cómo se ve. Cuando tomas una radiografía de las chiquitas, pues ya se ve una lesión más grande, ¿no? Ah, caray, pues entonces la panorámica no era tan clara. Estamos viendo una lesión, hay que hacer una endodoncia, ¿cierto? Pues, ¿qué creen? No. Y digo no, porque cuando vemos la tomografía y vemos a lo ancho, vean por favor, este diente está prácticamente con el hueso perdido hasta acá. O sea, tiene todo esto perdido. La probabilidad de que este diente funcione es malísima. O sea, no hay manera de que este diente, aún con una endodoncia, pueda quedarse en la boca mucho tiempo. Incluso si vemos la imagen tridimensional, vean el hoyo que tiene este paciente aquí y luego tiene la pérdida de hueso hasta por acá. Le queda una laminita chiquitita de hueso aquí y ya, este diente prácticamente va para afuera. Pero si en mi mentalidad está ahorrarle al paciente un gasto, que es una tomografía, que por cierto, tengo un video que habla de cuánto cuesta una tomografía en México puede estar entre los 1,000, 1,500, más o menos. ¿Cuánto te cuesta una endodoncia? ¿Cuánto te cuesta un diagnóstico equivocado? Hacerte una endodoncia en este diente, pues te va a costar mucho más de 1,500 pesos. ¿Y qué va a pasar con este diente? Lo vas a perder porque no tiene hueso alrededor y la única manera para poder ver el hueso de esta manera tridimensional es una tomografía. Entonces, volviendo al comentario del doctor que se burla o de todos los que se burlan en ese video de la tomografía, obviamente no la pido para una anestesia, yo la pido porque la mayoría de los pacientes que vemos son pacientes que atendemos de manera integral, les vemos la oclusión, les vemos toda la boca y muchas veces, aunque vengan por un dolor acá, tienen problemas del otro lado. Y si yo me enfoco solo donde les duele, aunque no tengan síntomas, porque muchos problemas en la boca son asintomáticos, jamás les voy a poder dar un diagnóstico completo.
Y por supuesto que me queda muy claro que las tomografías no son un examen que se pueda adquirir fácilmente, no es un examen asequible, pero tampoco es inaccesible. En algunos lugares obviamente sí y se entiende, pero la gran mayoría de las ciudades tienen lugares donde puedes tomarte una tomografía y si un paciente se hace este examen y le pueden descubrir 3 o 4 problemas como este, le van a ahorrar muchísimos problemas que no se los hubieran ahorrado si no tuvieran este elemento de diagnóstico. Y no faltará quien me diga, ay, pero esto también se puede ver con un diagnóstico clínico, con sondeo, todo. Estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el problema? Que si el paciente tiene una extracción del lado izquierdo y la tratas como el comentario que dijo, pues una extracción de las doñitas, le haces la extracción y adiós, jamás le vas a sondear un lado que no tiene síntomas, porque a la paciente no le dolía, hasta se sorprendió, dijo, pues está perfecto, no tiene fístula, no tiene nada. ¿Cómo vas a sondear algo que no tiene fístula, no? Incluso si tú sondearas este diente, lo vas a sondear aquí y no vas a encontrar nada porque el hueso aquí todavía está, en lo que le falta es de aquí para arriba. No lo vas a poder localizar con un sondeo, no es tan fácil. Entonces amigos, si ustedes viven en alguna ciudad, es muy probable que exista algún gabinete radiológico con algún tipo de estudios de tercera dimensión como la tomografía. Si no se han hecho ese estudio nunca, les sugiero muchísimo hacerse uno, sobre todo si tienen algún problema dental o sospechan que pueden tener algún problema dental. Por supuesto que es muy recomendable también hacerse radiografías con sus dentistas y la panorámica ayuda a darnos alguna idea de cómo está pues las raíces, la posición, pero el hueso tampoco se puede ver muy bien porque como ven aquí, si lo ven en la tomografía, se ve el hueso perdido aquí. Sin embargo, si nos vamos a la panorámica, observen, no se ve la pérdida de hueso. ¿Por qué? Porque una pared está completa, entonces aquí no alcanzamos a ver la pérdida de hueso. Entonces las panorámicas no sirven para ver las pérdidas de hueso cuando son de esa manera, ¿no? Que la pierden de un lado y del otro lado no. Cuando son completas, pues sí se alcanza a ver la pérdida de hueso, pero si es solamente de una pared del diente, no se alcanza a ver. Y pues obviamente viendo ya una evaluación del caso completa, analizamos que ni este diente ni este son viables para quedarse en la boca por la situación que tienen del hueso. De verdad yo espero que en un futuro muy próximo todos podamos tener acceso a una tomografía dental. Es importantísimo, la cantidad de cosas que se alcanzan a ver aquí que no vemos en una radiografía o en panorámica es enorme y si pudiéramos tener acceso a esto sería fabuloso. Muchos comentarios dicen, no, ¿para qué la pido si el paciente no lo quiere pagar? Yo los invito a explicarles ese tipo de cosas. Quizá el paciente pueda decir, oye, pues tiene razón, vale la pena invertir en eso para que me pueda ahorrar un problema mayor que me cueste muchísimo más dinero después. Recuerden, si les gustan estos videos, suscríbanse y nos vemos en el siguiente para más contenido. Que estén muy bien.